Doctor Maqueda, un gran gusto recibirlo. El gusto es mío, doctor Novarecio, No me perdóneme diga que le doctor, diga no. así. En otra vida, era En otra otra vida. vida, en otra vida, ¿no? Me costó mucho entrevistarlo. Usted decidió tomar un perfil Muy muy bajo, bajo. muy bajo. Cuando yo accedí a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2002, yo venía de ser presidente del Senado y tenía un perfil muy alto. Claro. Eh, entonces tuve que encontrar mi propio camino en ese sentido. Y me fijé mucho en lo que habían hecho históricamente los jueces norteamericanos que venían de la política. Y los jueces norteamericanos que venían de la política, que eran muchos, eh, casi todos tenían el mismo perfil. El perfil de los jueces que hablan por sus sentencias. Entonces tomé ese perfil y durante 22 años no hablé, no estuve en ningún noticiero, no di entrevistas y hasta me alejé del ámbito académico. O sea que estuve exclusivamente dedicado los 22 años a la Corte Suprema de Justicia. Nada menos, ¿eh? Sí, claro. Claro, porque uno saca, en términos de tiempo, yo recuerdo perfectamente, presidencia de Duhalde y demás, Sí, fueron 22 años. 22 años. ¿Extraña? Y decirle que no sería una mentira y decirle que sí también. O sea, uno extraña mucho a la gente con la que trabajó. eh, la Corte Suprema es un trabajo muy arduo que exige, como decía el doctor Fay, dedicación full life de por vida y uno no se imagina haciendo otra cosa. Pero por otro lado, yo desde que supe que no podía presentarme para que se me renovara el mandato de acuerdo a la Constitución, porque me notificaron públicamente de que cuando cumpliera 75 años me tenía que retirar, yo ya me fui haciendo a la idea de que me tenía que retirar y no me costó nada. No le costó. No me está costando en Bueno, absoluto. este año tengo un acompañante que mide el tiempo de nuestra entrevista. Acaba de decirlo y voy a empezar por allí. Sí. Lo notificaron públicamente. ¿Se Sí. sintió desairado que ni siquiera lo llamaran para avisarle esto? No, me pareció de muy mal gusto. Yo no quiero decir o afirmar que me hubiera quedado si hubiera tenido tiempo para pensarlo. No tuve tiempo para pensarlo. Me notificaron en el mes de marzo del año 2024 y yo cumplía años el 29 de diciembre del 2024, o sea que fue un tiempo suficiente como para poder madurarlo. Ahora, era la primera vez que pasaba esto en la historia argentina. Y uno siente el cimbrón. O sea, fue un cimbronazo en el momento ese. Después yo me he puesto a razonar y a pensar de que no tuve tiempo de procesarlo porque con el grado alto de politización que tiene el Senado en este momento, que lo hemos visto con las propuestas de los jueces que han sido rechazadas hace poco, también se dio una situación insólita porque generalmente el Senado no trata Claro. un pedido y no lo rechaza. Yo hubiera pensado muy bien si iba a presentarme nuevamente a pedir los 5 años que establece la Constitución, porque primero tenía que tener la confianza de un presidente a quien yo no conocía, que es el que hace la propuesta. Y después tenía que hacer una evaluación política si el Congreso a través del Senado, como lo establece la Constitución, me iba a dar los 2/3 de apoyo. Bueno, no llegué a hacerlo a todo eso. A mí me notificaron Directamente. directamente que no presentara ningún papel. Que hago la aclaración para el que no sigue tan puntillosamente. Claro. Los ministros, los jueces cesan a los 75 años, salvo Sí. que tengan una propuesta de acuerdo del Senado por 5 años Por 5 más con años las más. 2/3 partes de los miembros. Sí, sí, Te sí. digo, Por las mismas
que nos nombraron. En mi caso, Claro. que yo soy posterior a la reforma del 94, Exacto. me nombraron por 2 A tercios. diferencia de ¿no? Fight, que era previo. Claro, claro. Mm. Pero me da, sin ánimo de hurgar en algo tan personal, me da una enorme curiosidad, hasta una descortesía, Sí, descortesía hubo, sin que el ninguna ministro de duda. Justicia no le dijera, mire, decidimos que usted, no vamos a enviar el pliego. Yo creo que el ministro de Justicia, una persona a quien yo he tratado y le tengo un reconocimiento, dijo públicamente que eso no era una decisión de él, sino que era del presidente de la Nación. Y específicamente la Constitución dice que es una función del presidente de la Nación. Yo no creo que el ministro de Justicia o el secretario de Justicia hayan estado en este tema. Ha sido una decisión personal del presidente de la Nación. ¿Y a qué le atribuye, doctor? No, a desconocimiento. O sea, él a mí no me conocía. No me conocía. La verdad que el presidente no tenía por qué proponerme a mí. No tenía por qué proponerme a mí. O sea, el único conocimiento que yo tuve con el presidente de la Nación es que el día que él asumió, me dio la mano como se lo dio a los otros miembros de la Corte, o sea, pero no tengo otro conocimiento, ¿no? Somos generaciones distintas, no tengo ningún tipo de relación en ese sentido. Entra por ahí caminando hoy el presidente, ¿le diría algo de esta decisión de él? No, de esta decisión nada. Le diría que le deseo suerte, ¿no? Porque realmente la situación es difícil. ¿Qué cree que es lo más difícil que enfrenta el presidente Milei? Y lo más difícil sigue siendo la situación económica. Lo más difícil sigue siendo la situación económica. Yo podría decirle muchas cosas que tienen que ver con la democracia en general o con la justicia en particular, pero me parece que lo más difícil en ese sentido que está encarando él es la situación económica en estos momentos. Creo que al mismo tiempo hay poco cuidado de lo institucional. Me parece que si bien es cierto que la democracia está siendo atacada y está también erosionada por dentro desde hace bastante tiempo, aquí en el ámbito del gobierno del presidente Milei hay un destrato muy grande hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, empezando por los métodos. La falta de diálogo político lleva a la falta de acuerdos políticos. Yo lo que le diría es, vuelva al diálogo político, se va a encontrar con gente que usted a lo mejor no se hubiera imaginado, que quieren lo mejor para este país y que están dispuestos en una situación difícil como la que estamos nosotros, a llegar a acuerdos políticos. Y otra cosa que yo le diría es que hay que acostumbrarse a la cultura democrática. O sea, el maltrato permanente que han sufrido colegas suyos, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, y que sufren permanentemente las personas que hacen o dicen algo que al presidente no le gusta, me parece que llevan a destratos que en el fondo degradan la figura presidencial. Voy a volver enseguida a esto que usted dice, ¿no? Los acuerdos políticos, la política no es el todo, es tratar de, entre las partes. Es el método que tiene la democracia para llegar a acordar. Claro, y vuelvo enseguida a la cultura democrática, pero le voy a preguntar directamente, ¿el presidente Milei es un presidente dentro de la estructura republicana o la desborda? Y está jugando siempre al límite. Yo diría de que la Argentina no tiene una, digamos, no ha sido todavía desbordada plenamente el sistema democrático, pero está muy herido. Yo diría que la Argentina tiene en este momento una falta de calidad democrática, una falta de calidad institucional muy grande, y que en gran parte eso se debe a la conducta personal del presidente. Usted diría, usando sus palabras,
el ejercicio del poder en la presidencia de Milei hiere la democracia. Hiere la democracia y algunos principios básicos de la democracia, como por ejemplo la libertad de expresión, en el caso de ustedes, de los periodistas, o la independencia de los poderes cuando opina sobre los fallos del Poder Judicial y se entromete dentro de lo que es el ámbito específico de un poder del Estado que le está absolutamente vedado por la Constitución. Esto es muy interesante usted plantea, ¿no? Porque hay un momento tribunero en donde se discute desde la tribuna y no desde la ley. Sí. ¿Por qué un presidente no puede opinar sobre un fallo de la Corte o sobre un peor? No, sobre el opinar sí puede, opinar puede. Lo que no puede es opinar sobre un expediente que está en Exacto, trámite. iba a decir eso, el proceso, o sea, ¿por qué un presidente está, para mí es evidente por qué no, Sí. pero se lo pregunto como exministro de la Sí, Corte, sí, ¿por sí. qué un presidente no puede opinar? Dieron tal medida cautelar, ¿por qué no puede? Bueno, porque el modelo que tomamos nosotros en nuestra democracia, en nuestra Constitución, es el modelo de la Constitución de los Estados Unidos. Eh, y ese modelo de la Constitución de Estados Unidos se basa en un sistema de pesos y contrapesos que los americanos llamaron check and balance. Y ese sistema, dentro de los patrones y de los principios de ese sistema está la independencia del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial tiene, en la característica del sistema americano y también del argentino, la función de controlar la constitucionalidad de las leyes, de los decretos y de las resoluciones. Por lo tanto, quienes estén afectados, en este caso directamente como el presidente de la Nación, por un expediente en trámite donde se vea la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley en la cual ha participado, de un expediente que se impugne una resolución o que se impugne un decreto, obviamente de que este principio central, que es la independencia del Poder Judicial, se encuentra violentado. Porque para mí bueno, vivimos en tiempos, no sé si usted coincide, doctor Maqueda, donde hay que explicar que el agua moja. Sí, Pero claro, bueno, claro, uno claro. da por supuesto que ya el agua moja, pues no, hay que explicarlo. El presidente dice, yo uso Twitter a nivel personal y opino sobre un periodista, está frente a un mandril. No sabía Sí, que yo también formo parte de los denostados. ¿Por qué un presidente no puede calificar a los que integramos la prensa? Porque la palabra presidencial es una cátedra. Es una cátedra para el pueblo y este idioma de Cervantes que nosotros practicamos es muy rico cuando quiere expresar algo en contra de una situación con la cual uno no está de acuerdo, para usar esa terminología chabacana que a veces hiere muchísimo y que es más propia de barra bravas o de matones que de un presidente de la nación. Es fuerte lo que dice, ¿eh? Sí, claro. A veces el presidente usa lenguaje barra A brava. veces usa lenguaje barra brava. Hoy Yo le diría eso, no lo use más. Usted tiene la posibilidad de tener una tribuna que se convierta en una cátedra. Y no solo los seguidores suyos van a estar de acuerdo con usted, sino muchos de los que aún no son seguidores suyos, cuando usted les explique las cosas que tiene que explicar un presidente, porque también es una característica propia de la democracia, el tener que explicar las cosas, o sea, se va a encontrar con que va a ser mucho mejor receptado de lo que puede serlo cuando usa este lenguaje chabacano. Aparte, creo que la palabra presidencial performa clima. O sea, si el presidente habilita... Claro. Yo creo que el lenguaje violento desata violencia. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Y si bien es cierto,
de que esto es usado hoy en el mundo por muchos dirigentes políticos que han llegado a través de la democracia, pero que están permanentemente horadando la democracia desde adentro, como es el caso de Trump, como es el caso de Orbán, como es el caso de Erdogan, y bueno, se multiplican estas situaciones en el mundo en este momento. Y yo creo que esto lo hacen dentro de una técnica muy binaria de la comunicación, donde los asesores específicos que tienen le dicen, use este lenguaje porque este es el lenguaje que la gente entiende. Y esto no es cierto. La gente entiende también al que habla bien, al que habla correctamente, al que la persuade, y no al que descalifica, al que usa un lenguaje hiriente. Y me parece de que esto es propio de un presidente de la nación que nosotros lo hemos ido perdiendo en los últimos tiempos, porque no es solamente el lenguaje de este presidente que está hoy en día, sino que a mí se me hace que a esto lo hemos ido perdiendo en los últimos 20 años, ¿no? Es muy interesante. No solo la gente entiende, agradece. Agradece. Por eso digo que es una cátedra la presidencia de la nación. Mm. Es una cátedra y hay que tomar el lenguaje de una cátedra. O sea, no se puede estar permanentemente con un lenguaje de descalificación hacia el adversario. Y esta es otra de las características de la democracia. La democracia tiene adversarios, no tiene enemigos. El enemigo es una característica de la guerra, es parte del lenguaje militar, no es parte del lenguaje de la democracia, ni es parte del lenguaje que se tenga que usar en un país democrático. Cuando se entra en la descalificación, que se dice, ese es mi enemigo, o sea, se está con la convicción de que al enemigo hay que matarlo. Y esto no es un lenguaje propio de la democracia, es un lenguaje propio de la guerra. Por eso yo también digo, el presidente desde su cátedra tiene que usar un lenguaje que tenga que ver con la democracia y no que tenga que ver con la guerra. Hoy leí el dictamen de un fiscal federal de La Plata, que por supuesto me olvidé el nombre, que refiriéndose a un tema planteado por el doctor Gil Domínguez, de un chiquito autista que fue aludido por el presidente, el fiscal decía, la palabra de Javier Milei es hoy, mientras sea presidente, la del presidente. No hay una escisión entre el ciudadano. ¿Comparte eso? Totalmente, totalmente. Así como, como no podemos escindir lo público de lo privado en los funcionarios públicos, o sea, tampoco podemos escindir lo público de lo privado en el presidente de la nación. Es la máxima magistratura. Entonces, además de tener que hablar como se habla en una cátedra el presidente de la nación, o sea, tiene que tener el comportamiento excepcional que tiene un hombre que fue elegido para estar en esa magistratura. ¿Hay que ampliar el número de la Corte? Bueno, yo he dicho antes de ahora que para mí lo significativo en la Corte no es el número. A mí me tocó entrar en el año 2002 con una Corte de 9. Cuando empezaron los juicios políticos, recuerdan aquella época, me integré una Corte de 8, después integré una Corte de 7 durante mucho tiempo, una Corte de 6, una Corte de 5 también durante mucho tiempo, una Corte de 4 y hasta una Corte de 3. Y la experiencia es que la de 4 y la de 3 son muy malas, pero una Corte de 5 miembros, una Corte de 7 miembros, una Corte de 9 miembros son perfectamente factibles para el funcionamiento
que necesita la justicia argentina. Porque no es un problema central el número. Yo digo de que la calidad humana y el saber jurídico son lo que deben determinar a quienes integran la Corte. Y sí tener en cuenta una cosa que me la dicta la experiencia. Cuanto más miembros tiene la Corte, que no se divide en salas y no puede dividirse en salas porque trata asuntos constitucionales, el giro de un expediente que entra por mesa de entrada Claro. va a una secretaría y desde allí empieza a girar por las vocalías, es cada vez más lento con el número que hay. Por O sea obvias que razones. lo que se usa generalmente de decir hay mucho trabajo, hay que agregar miembros, no es así. O sea, eso yo trato de desmentirlo porque realmente la experiencia me dice de que, si bien es cierto que digo yo que se puede funcionar bien con una corte de 5, con una de 7 o con una de 9, hay que saber que en la medida en que se van agregando se van a demorar los temas porque cuesta más llegar a acuerdos y al mismo tiempo el giro del expediente dentro de la misma corte lleva mucho más tiempo. ¿Por qué fueron malas las experiencias de 4 y 3 miembros? Porque la corte estaba incompleta y no se podía... hay una característica fundamental de un juez de la corte. A medida que va pasando el tiempo, va fijando su propia doctrina sobre la jurisprudencia. Entonces, un juez de la Corte lo que no puede hacer, porque si no quedaría sujeto a juicio político, es contradecirse en su doctrina en un caso determinado, en su doctrina jurídica, en su jurisprudencia, para que se entienda mejor. Y tiene que cuidarla muchísimo. Entonces, por más que tenga vocación de acuerdo, cuando hay 3 personas, o cuando hay 4 personas, cuando no está completo un tribunal, o sea, uno no puede moverse de la jurisprudencia que ha ido sentando, excepto que decida abandonarla esa jurisprudencia, abandonarla para siempre, tiene que tener una justificación Claro. muy seria. Y yo creo de que ese es el principal impedimento que tiene la Corte cuando está incompleta. Hay que llamar a conjueces y bueno, hay determinados temas que no hay problemas en llamar a conjueces, pero hay otros temas que necesitan de los jueces titulares, ¿no? A usted, hasta que dejó la corte, le tocó una corte de 4 con el Hayton. Sí, en mis ¿Y últimos cómo tiempos sí. ¿Y cómo funcionó la corte? Bueno, la Corte funcionó relativamente bien porque en esa Corte éramos jueces que ya teníamos todos más de 5 años y teníamos una jurisprudencia sentada desde hacía mucho tiempo. Entonces la mayoría de 3 se podía alcanzar rápidamente. Ahora que son 3 es mucho más difícil, ¿no? ¿Qué siente cuando lee de los comentarios periodísticos las internas de la Corte? Lorenzetti peleado con Rosati, usted que tomaba una posición cercana a Lorenzetti luego, ¿qué siente con esos comentarios? Bueno, yo creo de que en todo núcleo humano donde el trabajo se tiene que hacer en equipo, para decirlo en alguna forma comprensible, empiezan a aparecer las diferencias, que no necesariamente tienen que ser diferencias de interpretación jurisprudencial, sino que son diferencias personales. Y hay un interés en que trasciendan más las diferencias personales porque eso es lógico, es un tema que vende mucho más las diferencias personales que las diferencias que puedan tener los jueces en su jurisprudencia. Nosotros mientras hemos estado allá adentro hemos tenido diferencias personales en algunos, pero siempre hemos hecho primar la jurisprudencia que habíamos sentado para que se pudieran mantener los fallos coherentemente con lo que uno venía pensando Con en la el tradición, tiempo. claro. Claro, por eso yo todo esto lo digo para llevar esta aclaración. En los últimos tiempos hubo muchas diferencias que se manifestaron en la parte administrativa de la Corte, pero no en la parte jurisprudencial.
o jurídica. ¿Por qué? Porque ahí veníamos manteniendo las posiciones que teníamos. En mi caso la tenía desde hacía 22 años, cada uno desde el tiempo que fue tomando sus primeras decisiones, y en eso no había diferencia. Las diferencias se plantearon en cómo se podía administrar la Corte. Mm. ¿Cómo vio el episodio del nombramiento fallido de los doctores Lijo y García Mansilla? Con mucha tristeza. Creo que no hubo, no hubo un, para decirlo en un término bien comprensible, no hubo un ánimo de parte de quienes negociaron esa situación encontrar soluciones. Entonces los dejaron expuestos a lo que cada uno de ellos podía lograr. Y obviamente el resultado se dio claramente cuando fueron rechazados. En otras instancias hemos visto, porque nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, que el Senado trata de no rechazar. Claro, no trata. No lo trata, lo tiene ahí en el tiempo hasta que llega un presidente que lo retira. Y esto es debido a que en la reforma constitucional de 1994 se instrumentó un mecanismo de seguridad para la designación de los miembros de la Corte que no existía antes en la del 53, que es que tenga que ser por los dos, puede ser presentada lo mismo que antes por el presidente de la Nación, pero debe ser avalada por los 2/3 de los representantes del Senado. Y es muy difícil, yo diría prácticamente imposible. La palabra imposible no existe, pero es muy difícil que alguna fuerza política pueda Claro. tener los 2/3. Entonces, esto fue lo que pensamos los constituyentes del 94 cuando elevamos de la mayoría absoluta a los 2/3. O sea, que ninguna fuerza política por sí misma pueda poner un miembro de la Corte. Que ese miembro sea producto de una negociación en el mejor sentido de la palabra. Esto también tiene que ver con lo que nosotros vivíamos en el año 1994, donde llegábamos a una reforma de la Constitución negociada total y absolutamente entre fuerzas políticas que estaban en pugna. O sea, y sin embargo habían hecho un paréntesis para poder negociar las cosas que tenía el núcleo de coincidencias básicas y todo lo demás que se fue incluyendo con el tiempo. Con decirle que había quienes no formaron parte de los bloques del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, después que dieron la batalla por la legitimidad de la Convención Constituyente, se incorporaron Claro. a trabajar para sacar la mejor constitución posible. Es que es tan demostrativo el nombre del núcleo de coincidencias. Claro. No era unanimidad, No, eran coincidencias básicas. Eso por un lado. Y por otro lado, ese núcleo de coincidencias básicas tuvo que existir por lo que nos desconfiábamos entre nosotros. Entonces había que ponerlo por escrito y había que incorporarlo al reglamento de la Constitución, de la constituyente, perdón. Entonces, ese núcleo de coincidencias básicas que dio lugar a la ley de declaración de la reforma del 94, también en la Convención Constituyente se mantuvo dentro del reglamento y se trató aparte que los otros temas y se votó aparte, pero no se agotó ahí. Esa fue la mitad de la tarea. Entonces, los que no estaban de acuerdo votaban en contra del núcleo, pero participaban de todas las otras inclusiones en la reforma. Probablemente no quiera responder a esto, pero lo pregunto igual. Usted habló de un presidente que orada los límites de la democracia. Sí. Del 83 a esta parte, ¿quién fue el presidente más respetuoso de los límites de la democracia? Para mí que me tocó estar cerca de él, el que fue muy respetuoso fue Eduardo Duhalde, pero creo que en general tuvo un periodo muy corto, Duhalde, de 1 año y meses. En un periodo completo tiene que haber sido Raúl Alfonsín. ¿El kirchnerismo para el Estado democrático fue qué cosa? ¿Cómo lo definiría?
Yo haría una gran diferencia entre lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner, donde se aplicaron las reglas de la política y donde él se comportó como un presidente que buscaba acuerdos, a lo que fue las dos presidencias de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández, donde me parece que la expresidenta fue con su lenguaje hiriente y además con sus actitudes beligerantes, fueron horadando la democracia también. ¿Se parecen el presidente Milei con la presidenta Sí, Fernández? sí, sí, en eso sí, no ideológicamente, pero en eso sí se parecen. En la forma de comportamiento sí se parecen. ¿Cristina Fernández es una presa política? No, es una política presa. Sí, es distinto. Si yo le contestara que sí que es una presa política, estaría conviniendo con usted que las condenas que ella recibió son parte de una venganza política, como ella lo plantea públicamente. Yo no he participado de el último fallo de la Corte. Yo ya estaba afuera cuando el último fallo de la Corte de Cristina Kirchner. Por lo tanto, yo no he podido ver en el expediente las condenas primero del Tribunal Oral y después de la Cámara de Casación. Las he seguido muy de cerca por el periodismo, Claro. pero no lo he podido ver al expediente en ese sentido. Pero yo tengo absoluta confianza en las instituciones de la justicia democrática que nosotros tenemos y creo absolutamente de que nadie usaría la venganza política en lugar del análisis concreto que se tiene que hacer de las pruebas en ese sentido, ¿no? Ya no está más en la Corte, por lo cual puede opinar si es que quiere. Sí. El arresto domiciliario, la tobillera y la limitación de visitas, ¿le parecen razonables dentro del marco jurídico? Bueno, primero hay que partir del principio que la señora de Kirchner está condenada. Después que los jueces que tienen a su cargo la ejecución de la sentencia le han permitido acogerse, de acuerdo a un pedido de ella, porque tiene más de 70 años, a un precepto legal que le permite a ella estar en forma domiciliaria. Después, en cuanto a la forma de ejecución de la sentencia, si tiene que estar con una tobillera o no, yo no me animaría a opinar de ese tema. Son cosas que en la Corte, esos temas no se ven. O sea, yo no estoy en condiciones de opinar de ese tema. Y en cuanto a las visitas, y no sé qué otra cosa más me preguntó. Exactamente eso. Y la visita, es razonable que ella tenga la visita permanente de su familia, de sus amigos, de los abogados y de los médicos que la pueden tratar, y el resto, lógicamente, tendrá que pedir permiso como se hace en todas partes del mundo. Usted acaba de decir algo que es interesante y que casi de manera pedagógica vale la pena explicar, que la Corte no es una instancia de apelación, no es una... Yo esto me encargo de decirlo en todos lados a donde voy, no con el ejemplo de Cristina Kirchner, En general, sino claro. que me ha tocado en muchos colegios de abogados y he sentido la reacción de decir, cuando yo era abogado hace 50 años atrás, a la Corte Claro. se iba solamente con abogados especializados y cuando se tenía una causa constitucional. La Corte Argentina, además de ser el último tribunal de apelación de la justicia, es un tribunal extraordinario. O sea, no se llega por el sistema ordinario de apelación. Para el sistema ordinario de apelación existen las cámaras y sobre todo en el ámbito penal, la Cámara de Casación Penal, que es una instancia más. A la Corte se llega solamente por lo que se llaman causa federal. La Corte le llama causa federal, que hablándolo entre nosotros es una causa constitucional. Si no hay una causa constitucional, la Corte no tiene por qué abrir ese tema.
Y bueno, en el caso que estábamos hablando recién, que es el de Cristina, la Corte no lo abrió, porque No había no motivo para había aquel que se motivo. hubiese violado el debido proceso. Exactamente, Ahora, vio que también, exactamente. si hay que explicar que el agua moja, también hay que explicar que no existe la compensación penal, que se basa en este análisis. Usted robó por 50, yo robé por 100, entonces el robo que hay que analizar es de 50. Yo digo, el delito del oponente político no exime el propio. No, para Porque viene nada, el no. argumento, ¿y por qué Macri con, no sé, parques eólicos? ¿Por qué no Milei con Libra? Y bueno, son expedientes que se están tramitando. O sea, yo me imagino que cuando eso llegue a la instancia decisiva de la Corte Suprema, la Corte lo analizará con el mismo criterio que analizó lo de Cristina. Hay una convicción del kirchnerismo de decir, apuraron el caso Cristina para no dejarla ser No, candidata. mire, yo antes colegas suyos me consultaron y yo les decía, mire, estando el dictamen del procurador, Claro, ya se está en condiciones. ya está en condiciones la Corte de aceptar o de rechazar la causa. Si no hay causa federal, si no hay causa constitucional, para decirlo pedagógicamente, y al mismo tiempo no nos encontramos ante una situación de que la Corte tenga que abrir, digamos, una situación extrema donde la Corte tenga que abrir un expediente, esto va a ser muy rápido. Va a ir por un 280 o como fue, que fue el 280 explicado. A la gente hay que explicarle que 280 significa el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles de la Nación, que autoriza a la Corte con una especie de cerciorario negativo a pronunciarse a través de ese método. En esto fueron mucho más lejos los ministros de la Corte actual. O sea, explicaron por ¿Por qué. qué? No Explicaron por qué. rechazaron No, no. A sin pesar de que fundamento. tenían la atribución Podían. legal, podían, no lo hicieron. No lo Mm. hicieron, explicaron. En, en- Explicaron. en la fantasía de los legos hay como los aprietes y las presiones a la corte del poder político. ¿Cuánto vivió de eso? Muchísimo, pero el que no está preparado para vivir eso no puede ser juez. Siempre. Eso, el poder ejecutivo en la República Argentina es muy poderoso. Y quien esté en el poder ejecutivo en ese momento tiene la tentación de aplicar ese poder y de excederse constitucionalmente sobre lo que es la independencia del Poder Judicial. Y esto hay que saber soportarlo. Hay que estar preparado para eso. Porque si yo le dijera no, nunca hubo ninguna presión, y le estaría mintiendo. El juez tiene que estar preparado para afrontar las presiones. Y si no está preparado, más vale que no sea juez. ¿Lo apretaron mucho? Y siempre se reciben aprietes, o sea, pero uno recibirá el apriete, pero sabe claramente qué es lo que va a resolver. Mm. Va a resolver según su leal saber y entender. Es inevitable la pregunta, ¿qué gobierno apretó más? El de Alberto Fernández. El de Alberto Fernández nos hizo un juicio político por causas que no tenían razón para un juicio político. Nos hizo un juicio político por el contenido de las sentencias. Que todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, está bueno explicar que... Está bueno explicar que a los jueces no se los puede juzgar en un juicio político por el contenido de las sentencias. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández, un 1 de enero del 2023, arrancó el año pidiendo el juicio político, él, para la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto que el bloque que le respondía lo avaló, y durante todo el año 2023 estuvimos con el juicio político a cuestas. Entra por ahí Alberto Fernández, ¿qué le dice? Te equivocaste, porque yo lo conocía de antes, Alberto Fernández. Yo he tenido trato con Alberto Fernández. No es de mi generación porque es un hombre más joven que yo, pero yo lo he conocido en el ámbito de la política. Y él
se apreciaba a sí mismo como un hombre de derecho y le diría, en esto te equivocaste. Pero no solamente te equivocaste como hombre de derecho, te equivocaste también como político. O sea, eso son equivocaciones que se pagan caro. ¿Hay misoginia dentro del Poder Judicial? Por ejemplo, el hecho de que no haya mujeres en la Corte. Hay techo de cristal. Hay techo de cristal. Hay techo de cristal, o sea, hasta, yo diría, hasta el nivel de secretarios, jueces de primera instancia, deben ser mayoría mujeres. Pero de ahí en adelante hay un techo de cristal que hoy se está rompiendo, ¿eh? Hoy se está rompiendo. Bueno, yo fui compañero de Elena Jaikon de Nolasco y de Carmen Argibay, dos muy buenas juezas que integraron durante muchos años la Corte Suprema de Justicia, claro, y que le dieron su toque, ¿no? Y aparte digo, si uno va a las facultades de Derecho, son mayoría mujeres. Sí, claro. Y las egresadas, claro, decir, por claro, lo cual, claro. Ahí está. Debería, si usted pudiera, no creo que le pase, que lo llamase el presidente Milei y le pidiese una sugerencia de, ¿deberían ser mujeres las dos vocalías que...? Yo lo que me animaría a decir es de que si en esa corte, en principio de 9 o de 8, que nosotros integramos con Carmen Argibay y Elena Jaikon de Nolasco, fueron dos mujeres, me animaría a decir de que hoy tiene que haber una representación de mujeres. Sí, claro que tiene que haber una representación de mujeres. Pero con esto no quiero violentar, así como fui absolutamente duro, que usted me lo dijo, cuando dije que el presidente se expresaba en un lenguaje impropio, porque creo que tiene que cambiar en eso, para bien de él y para bien de la Argentina. En esto no quiero violentar lo que es la decisión del presidente, que tiene que elegir él libremente a quienes va a mandar como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí me animaría a decir es de que hay que hacerlo porque la Corte incompleta no funciona bien. Es que, aparte que hay que recordar que, y saludo, lo que usted dice es una decisión estrictamente personal del presidente. Sí. Una decisión político-personal del presidente. Claro. No me pida que le diga quién, pero en el fin de semana hablaba con un gobernador de provincia y me decía, ¿cómo se equivocaron con Maqueda? Primero porque fue un hombre coherente jurídicamente, luego porque es un caballero, y me pareció interesante que rescatara eso. Bueno, muchísimas gracias. A la hora de anticiparle, como usted dijo, con falta de respeto, de estilo, la jubilación, y hoy se encuentran con esa vacante. Y yo diría de que el presidente tiene todo el derecho del mundo a elegir una persona en la cual él confíe. Por supuesto que la persona además tiene que estar adornada por calidades humanas y por calidades científicas. En el caso científica vinculada al derecho, ¿no es cierto? Y tiene que ser una persona que esté dispuesta, como hablábamos recién, a soportar presiones, a moverse con cierta habitualidad con personas poderosas, porque uno tiene que tratar con las autoridades del Poder Ejecutivo, también con las autoridades de provincia, tiene que tratar permanentemente, está tratando desde la Corte Suprema con gente que tiene poder, ya sea poder económico o poder político, pero tiene poder. Y bueno, en eso se necesita cierta, cierta predisposición a escuchar a todos. ¿Qué siente cuando se le atribuye al doctor Zaffaroni el haber instalado el abolicionismo en materia penal con las consecuencias del caso? No, yo fui compañero de Zaffaroni durante muchos años y en la Corte no hubo ningún fallo de Zaffaroni donde intentara el abolicionismo. No. Puede haber mostrado sus preferencias
en materia penal, eh, a lo mejor por un garantismo, pero, pero el abolicionismo, que realmente es eh, lo censurable en este caso, o sea, no lo va a encontrar en un fallo de la Corte durante el periodo que él estuvo, ¿no? ¿Y la justicia penal en la Argentina, cree usted que se inclina hacia esa posición? Ay, ahí me está tocando un tema que es muy difícil, porque la Corte vive mucho sobre sí misma y con la cantidad de expedientes que tiene. Entonces, uno conoce a muchos jueces y camaristas, pero hay a otros que no los conoce. Yo me animaría a decir lo siguiente en materia penal. La justicia argentina garantiza los derechos establecidos en la Constitución. Hay jueces que van más allá, pero eso me parece que no puede manchar a la justicia argentina. Doctor, ¿quién es usted? Yo soy un hombre eh, que la vida lo puso en la situación de tener que asumir responsabilidades muy grandes y que no sé si he estado a la altura de las circunstancias, pero siempre he hecho lo posible para estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué es abogado? Yo soy abogado por vocación. Por vocación. Yo recuerdo que yo hice mi colegio secundario en Córdoba capital y por interés de mi padre, que era comerciante, en un colegio que era de peritos mercantiles. El 50% del grupo que egresó conmigo, o sea, iba a ciencias económicas, y esa era la expectativa que tenía mi padre que yo fuera también. Y bueno, hubo otros compañeros que no estudiaron, hubo otros que estudiaron medicina, pero el 50-60% fueron a estudiar ciencias económicas. Y el único que estudió abogacía fui yo, porque no era un colegio humanista preparado específicamente para estudiar abogacía. Yo siempre tuve una profunda vocación. ¿Y cómo definiría su procedencia familiar? ¿Clase media? Era una clase media de un pueblo del interior de Córdoba, de Río Tercero, donde no nos faltaba nada, pero tampoco sobraba nada. O sea, eran otros tiempos también donde no había tanta demanda de consumismo como la que hay hoy en día. eh, Éramos muy felices en esa vida que los historiadores ingleses del siglo XX han denominado los 30 años gloriosos, desde 1945 a 1975. Fue el máximo nivel eh, de equidad que se consiguió en todas las sociedades en el mundo. ¿Se acerca usted al peronismo como? Me acerco contrariamente a los mandatos familiares. Mi padre era radical. ¿Gana de llevarle la contra a su padre? No, él era tradicionalmente un radical sabatinista, muy de Córdoba, y yo soy de la generación que luchó por el retorno de Perón a la Argentina. Eh, entonces, en aquellos tiempos, fines de los 60, comienzos de los 70, el que no era político era un marciano. En la universidad me refiero, Claro. ¿no? En la universidad. Eh, y yo puedo haber traído la carga familiar en ese tiempo, pero yo me encontré muy atraído por el sentimiento peronista de justicia social en aquel momento. Y por supuesto con esa acción que fue eh, la lucha por el retorno de Perón. Cuando yo hablo de lucha, no hablo de lucha violenta, yo nunca participé de la violencia en la política. Pero me quedo pensando en esto, ¿no? Justicia social, hoy demonizada. Demonizada total y absolutamente. Yo creo que es un error también cuando el presidente lo trata a Keynes de ladrón, dice que la justicia social es de ladrones. Eh, Me parece que no es una lectura buena de la sociedad
Y yo, si yo quisiera contraponerlo con otra idea, diría que hoy en día es más importante el equilibrio fiscal que la justicia social. Pero no lo digo a eso, porque yo soy de los que creo que hay que gobernar con equilibrio fiscal y con justicia social también. Me parece que usar esa contradicción, ese tipo de lenguaje violento para descalificar algo que tiene una raigambre en el mundo desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial muy fuerte, en función de una teoría académica, pero usada con la beligerancia de una guerra, que me parece que no es propio de la primera magistratura del país. De la misma manera que creo que plantear una batalla cultural tampoco es propia. La verdadera cultura, esa cultura que se mantiene en el tiempo, se hace por agregaciones. Imagínense si acá, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se hubiera planteado una batalla cultural entre lo que era la vieja élite que venía de la época de la colonia y los inmigrantes. No tendríamos cultura hoy en día. No tendríamos cultura. Se hizo una fusión. Claro. Se hizo una fusión, una integración. Y así son las capas de la cultura que se van integrando. Lo otro, lo que se llama batalla cultural. Cultura, yo no la entiendo, sinceramente. No creo que haga una cultura verdadera, hacia una elección política nada más. Como ex ministro de la Corte en la Argentina, ¿se hace justicia o se hace lo que se puede? Las dos cosas. Se hace justicia en el caso concreto que a uno le llega. Y se hace lo que se puede con los pocos elementos que hay, porque en eso también hay una gran confusión, en pensar de que la justicia puede ser rápida, incorporar tecnología, y porque en realidad lo que más se le demanda a la justicia es que es lenta en ese sentido, y que no necesita inversión económica, necesita mucha inversión económica. Lo estamos viendo en estos días, cuando hay una gran resistencia de los fiscales y también de los magistrados para entrar al sistema acusatorio, que es muy bueno, que todos queremos que la Argentina entre al sistema acusatorio, pero que necesita con estructura, recursos. con Claro, con que, estructura. hay muchos chistes sobre los abogados. La película Filadelfia tiene uno que dice Claro, una gran película. que son 500 abogados hundiéndose en un barco en alta mar, y la respuesta es un buen comienzo. ¿Qué dice a los que siguen? Ave negra, mancha papeles, que yo cuántas cosas. Y yo estaba escuchando por radio esta mañana a un colega suyo que alababa a la película Carancho, esa película que hizo Darín. El director no recuerdo el nombre en este momento, pero que participaba Darín. Eso es un fenómeno cierto que se da en el conurbano bonaerense y se puede dar también en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, y son... es una degeneración de lo que es en la búsqueda de justicia que tiene que hacer un abogado, y realmente es una cosa deleznable. Por lo tanto, yo no puedo ser un poeta para definir la abogacía. Puedo decir de que es una vocación de mi vida, pero no puedo decir de que la abogacía hoy esté encauzada bien. Tiene problemas muy serios. ¿Y nos morimos y qué pasa? Yo creo en Dios. Creo que nos morimos, el cuerpo queda, y creo que hay un alma. Hasta ahí le puedo responder, más allá de eso no le puedo responder, pero realmente sé hasta donde sabe la ciencia. De ahí en adelante no sé más nada, es una cuestión de fe. En el catecismo católico, a los que hemos pasado por ahí, sí, nos enseñaban del infierno, el purgatorio y el cielo. No, yo no creo en eso.
no creo. ¿Tiene una creencia religiosa? Sí, soy católico. Soy de formación católica, soy católico, Diga pero... de formación, porque si no le va a quedar de formación católica. No, de formación católica. Creo en los preceptos generales de la Iglesia. Por ejemplo, yo dentro de la formación católica me dediqué mucho a la doctrina social de la Iglesia. Es un tema que me ha parecido muy interesante y muy bueno y muy cercano a lo que yo he hecho. Pero en cuanto a esa formación primitiva de que, bueno, si te portás mal vas al infierno, si te portás bien vas al cielo, no lo comparto. Suelo hacer esto como última pregunta y ahí va. Entra el doctor Maqueda ahí a los 16, con casi 60 de experiencia, ¿qué le dice? Y le diría, tenés que ser más abierto, porque a los 16 años sos un tipo muy cerrado. O sea, eran 16 años de aquella época, no son 16 años de ahora. Claro. Y bueno, era un chico de pueblo. Y le diría, tenés que ser más abierto. ¿Hay algo que no le pregunté que le hubiera gustado que le preguntara? No. Me ha preguntado lo que usted ha querido y creo haber respondido también lo que yo quería. Pensando en la Corte Suprema de Justicia, forma parte de verdad de una élite de personas con responsabilidades institucionales muy grandes. ¿Tiene expectativa de que el país mejore para la mayoría de los argentinos? Sí, a pesar de que estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico, yo tengo esa expectativa porque me parece que nos venimos equivocando mucho en estos 40 años de democracia que venimos transitando en el ámbito económico. Y llegará un momento en que tendremos que aprender la lección y no tendremos que ser tan cerrados con las doctrinas que se han venido aplicando, sino un poco más prácticos en ese sentido. Gracias por haber venido, doctor. Ha sido un verdadero muchas gusto. Gracias a usted. Para cuando vuelva a ser ministro, dé notas en el ejercicio de la función. No, ya no voy a ser más ministro. Un placer, ¿eh? El placer es mío. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Canciller, el vino de la medalla te trae una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar en todas las mesas argentinas. Mirá qué fácil es participar. El vino de la medalla y una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar en todas las mesas argentinas. Comprá Canciller, escaneá el QR de la botella y participá. Canciller, el vino de la medalla.